Hola chicos, luego de haber visto el video de base de datos estilos, ahora pasamos a la hoja base de datos dinámica. Yo les había comentado en el video anterior que las bases de datos, siendo dinámicas, son mucho mejores. Para que me entiendan mejor, les pondré acá un ejemplo sencillo. Bueno, miren, también les quiero mostrar esto. Si se fijan, aquí esta imagen tiene el fondo blanco. Para que se vea mejor, yo siempre le quito estas líneas de cuadrícula. ¿Y cómo se hace eso? Yéndonos a la ficha vista, y aquí encontramos en mostrar, podemos ocultar la barra de fórmulas, podemos mostrarla. Siempre la utilizamos, así que se quede así nomás con mostrar la barra de fórmulas. Los títulos también los podemos ocultar, o sea, no podemos ver ahí ni las filas ni las columnas, ¿verdad? Pero eso es importante también en Excel, así que se muestren. Pero lo que yo siempre le quito son estas líneas de cuadrícula. Me gusta más. ¿Qué es lo que ha sucedido? Se han eliminado las líneas de cuadrícula que veíamos acá. Ahora ya no se ve el efecto diferente entre el fondo de este pulpito y las líneas de cuadrícula. Miren cómo se veía antes. Así. Y no me gusta mucho. Más estético se ve sin las líneas de cuadrícula. Bueno, eso fue un paréntesis para que igual ustedes sepan y utilicen todas las herramientas que tenga Excel. Ahora sí, seguimos con el tema de la base de datos. Como les decía, la base de datos es súper importante cuando es en forma dinámica. ¿Por qué? Porque en Excel, como ustedes saben, lo más importante y lo que hace a Excel tan potente es que cuenta con fórmulas, funciones que son muy buenas. Entonces, para esto, como ya sabemos que de por sí vamos a utilizar fórmulas en Excel, es importante que esas fórmulas se vayan actualizando. Así que, si nosotros alimentamos una base de datos como la que tenemos en pantalla, queremos que las fórmulas también se vayan actualizando mediante alimentamos la base de datos. Para que me entiendan mejor, les pondré un ejemplo. Imagínense que acá yo quiero tener el total de la cartera. Así que sumaremos todo este rango de celdas. Bueno, agrandaré un poco la columna, la voy a poner un poco más ancha, listo. Y acá voy a hacer una simple fórmula, ¿ok? Utilizaremos la función suma y vamos a agarrar todo el rango donde se encuentran los datos de cartera. Con control shift flechita hacia abajo, seleccionamos todo el rango de cartera, ¿ok? Cerramos paréntesis. Igual, si no pueden visualizar la fórmula, recuerden de que en la barra de fórmulas siempre vamos a ver lo que estamos haciendo. Por ejemplo, como les decía, cerramos paréntesis, ya lo hice, presionamos Enter y OK, aquí está la suma. ¿Listo? Ahora fíjense, me voy a ir a la última fila de la base de datos y aquí voy a ingresar más datos. Miren, unos datos X, ¿no? Bueno, voy a poner acá todo XXX para que ustedes sepan que este es el rango nuevo que estamos llenando. Y acá imagínense que le ponga 10.000. Y acá un número X. Y luego sigo. Ahora www. Estoy agregando más campos. O sea, estoy alimentando la base de datos. Y otra vez 10.000. Me faltó este campo. Ya, y así sucesivamente. Puedo agregar más data, pero lo importante es que se den cuenta aquí que estoy agregando más data, estoy alimentando esta base de datos. Voy a ir otra vez a la parte de arriba. ¿Y qué va a pasar? Cuando yo me voy a la fórmula que hice, esta suma, si presionamos F2, vamos a ver todo lo que está sumando. Y fíjense aquí, vamos hasta abajo, hasta la última celda que agarra. Y como era de esperarse, no ha incluido la nueva información que acabamos de agregar. Con este simple ejemplo, yo les puedo hacer ver que esta base de datos no es dinámica. Ahora les enseñaré el poder que tiene una base de datos dinámica. No se vayan a confundir con tabla dinámica, esa es otra cosa, ese es otro tema que más adelante vamos a aprender. Pero ahorita estamos haciendo bases de datos dinámicas. Para esto
Para volver una base de datos normal, simple, común, en una base de datos dinámica, primero tenemos que seleccionar toda la base de datos. Seleccionamos la base de datos con el juego de teclado Control Shift asterisco y lo que vamos a hacer es ir a la ficha Insertar. En el primer grupo de la ficha Insertar vamos a encontrar al grupo Tablas y en el grupo Tablas vamos a encontrar dos comandos. Tabla dinámica, que es un tema que más adelante tocaremos, y el comando tabla, que es el que vamos a tocar en esta sesión. Este comando tabla convierte a la base de datos que tenemos en una base de datos dinámica. Le dan clic a este comando y fíjense lo que sucede. Selecciona toda la base de datos y nos dice dónde están los datos de la tabla. Ok, ya está seleccionado todo el rango con toda la base de datos. Y acá nos preguntan si la base de datos tiene encabezado. Y sí, esta base de datos tiene encabezado. Si no tuviera, le quitan el check. Pero en este caso sí se queda con check porque tiene encabezado. Aceptan. Y fíjense lo que sucedió. La base de datos común que teníamos ahora se convirtió en tabla. Tiene formato tabla. Y este formato tabla lo que permite es hacer la base de datos dinámica. Y bueno, tiene varias ventajas. Por ejemplo, este formato tabla ya viene con la opción de filtrar. Así que por ahí pueden utilizar esta opción de filtrar. Luego también tenemos un montón de estilos de tabla, que los vemos aquí arriba. Estos estilos tabla lo van a encontrar en diseño. Pero fíjense que si nos posicionamos en alguna celda fuera de la base de datos, la ficha de diseño desaparece. Así que tienen que estar dentro de la base de datos con formato tabla y acá la ficha de diseño otra vez vuelve a aparecer. Y bueno, pueden escoger el estilo de tabla que más les guste. Por ejemplo, yo me quedo con este. Bueno ya, pero lo más importante que tiene esta base de datos estilo tabla es que cuando alimentemos esta base de datos, las fórmulas que hagamos también se van a alimentar. ¿Me entienden? Por ejemplo, ahora vamos a agregar unos nuevos campos de números, ¿ok? Puros números. Estoy escribiendo todos estos números y acá en la cartera también les he puesto puros números. Listo. Ahora me voy arriba y otra vez en la fórmula que habíamos hecho, esa fórmula tan básica, vamos a presionar F2 y vamos a ver, inicialmente la fórmula iba hasta una celda específica, o sea, hasta acá. Esa fórmula que utilizamos para sumar el monto de cartera fue la fórmula que hicimos con la base de datos normal, con la base de datos anterior. Ahora, veamos la diferencia. Ahora lo que quiero es copiar esto, el nombre de total cartera, y voy a hacer la misma fórmula. Igual suma y voy a sumar todos los datos de cartera. Control Shift hacia abajo. Y estoy seleccionando todos los datos de cartera, todo el rango del encabezado cartera. Cerramos paréntesis, Enter. Y ahora quiero que vean el poder que tiene. Si acá aumento más datos, miren, estoy alimentando mi base de datos. Subimos. Con este simple ejemplo verán la diferencia. Nos colocamos en la primera fórmula que hicimos. Presionamos F2 y observemos hasta dónde iba esa fórmula. Hasta acá, hasta la celda F637. O sea, no ha incluido nada de los nuevos datos que ingresé. Ahora veamos la otra fórmula. Nos colocamos en la celda donde se encuentra la otra fórmula, la que acabo de ingresar hace un momento. Presionamos la tecla F2 y ahora sí, quiero que vean hasta dónde va la fórmula. Miren, hasta la última celda que hemos ingresado. O sea, esta fórmula sí ha incluido los nuevos datos que he ingresado. Y si no creen eso, ahorita ingreso más datos, agregaré más datos, o sea, alimentaré un poco más la base de datos.
Estoy agregando todos estos números 9, ya sin los espacios de acá, porque en realidad lo que me importa es que ustedes observen de qué manera sirve esta base de datos dinámica. Nos vamos de nuevo arriba y nos posicionamos otra vez en la fórmula. Presionamos F2 y vamos a ver hasta dónde agarra esta fórmula. Y otra vez, como les decía, ha incluido la nueva data que ingresé. Entonces, con este ejemplo yo puedo mostrarles la diferencia entre una base de datos normal con la fórmula que no se actualiza y una base de datos dinámica con formato tabla. Ya saben, le ponen formato tabla y simplemente ya está, ya tienen la base de datos dinámica. Y lo mejor de todo es que todas las fórmulas que realicen se van a ir actualizando automáticamente. Y esto no solamente es para fórmulas, sino también para cuando realicen gráficos, tablas dinámicas, subtotales o X cosas más que realicen. Bueno, ahora lo que también quiero enseñarles es cómo eliminar este formato tabla. Imagínense que quieren una base de datos normal. ¿Cómo hacen? Se van a la ficha insertar y si desean darle clic al comando tabla no van a poder. Si se están dando cuenta, ahorita yo tampoco puedo hacerle clic, no se puede. Entonces, ¿cómo hacemos para eliminar este formato tabla? Y agarramos toda la base de datos y nos vamos a la ficha inicio, borrar formatos. De repente ustedes creen que ahí ya borraron algo, no se puede, no se borra. Entonces la manera adecuada para borrar un formato tabla es yendo a la ficha de diseño, y en la ficha de diseño, en el grupo de herramientas, vamos a encontrar este comando, convertir en rango, porque ahorita el formato que tiene es de tabla. Ahora queremos convertirlo a rangos normales. Le dan clic en convertir en rango, te sale esta ventanita de verificación. ¿Desea convertir la tabla en un rango normal? Sí, y ya está. Esta base de datos ya tiene un rango normal. Bueno, aunque no parezca, ya no tiene el formato tabla esta base de datos, pero si se dieron cuenta se borraron los filtros, aunque no se borró el estilo. Si desean quitarle el estilo, simplemente seleccionan la base de datos con control shift asterisco y pueden borrar el estilo, borrar formatos de repente, o si no quieren borrar formatos, como ya saben, yo les dije acá tenemos estilos. Nos vamos a todos los estilos y pueden escoger el estilo que más les guste. De repente énfasis 20 o cualquier estilo que a ustedes les guste. Bueno chicos, y así de fácil ya saben convertir una base de datos normal en una base de datos dinámica. Particularmente a mí me gusta mucho trabajar con la base de datos en formato tabla, o sea, una base de datos dinámica, porque así evito estar actualizando las fórmulas, estar actualizando mis tablas dinámicas o los gráficos. Y bueno, yo les recomiendo a ojos cerrados esta herramienta, es muy útil, es súper útil. Bueno chicos, como ya saben, esta hoja es B de dinámica, no se vayan a olvidar. Cualquier duda, consulta, ya saben, ahí tienen el correo, nos escriben, o si es muy urgente, ya les dije, nos llaman. Bueno chicos, les espero en el siguiente vídeo.